Esta es nuestra cuarta conferencia y vamos a abordar el tema de la persecución y la apostasía durante el tiempo de la gran tribulación. En esta noche el tema será persecución y apostasía. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, dice el versículo 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las perspectivas que la Biblia nos enseña respecto a las condiciones en las que el mundo se encontrará antes de que venga Cristo, será tal que la humanidad en general, de acuerdo a las palabras de Cristo y también al apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, donde dice: vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, sin afecto natural, crueles, cada vez va a aumentar más los latrocinios, el afecto de unos a otros cada vez va a ser menos y menos. Y estas condiciones que van a aumentar y van a prevalecer antes de que venga Cristo, las estamos comenzando a percibir a todo a nuestro alrededor. Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad. La maldad en el mundo hace que el amor entre nosotros cada vez se enfríe más. En las personas que profesan o que dicen serse cristianas. Porque en los que son verdaderamente cristianos, la Biblia nos enseña que el amor, 1 de Juan 4, se tiene que perfeccionar en nosotros. Es muy importante, pues, que nosotros consideremos las palabras de Jesucristo, porque en medio de la persecución del anticristo, algo triste va a sucederle a muchas personas que se decían cristianas. Cuando lleguen a Mega Comercial o a Urrera, y pues quiero comprarle leche a mis niños, a ver, enséñenos la marca en su frente o en su mano, y como tú no la tienes y prefieres que tu familia no se muera de hambre, les vas a decir, pues pueden pasar mi mano por el rayo láser, de una vez márquenme, pero yo quiero sobrevivir físicamente. Y esta presión del mundo en la que nadie va a poder comprar ni vender, más que los que tengan la marca en la frente o en la mano, o el número del anticristo, el 666, va a hacer que realmente muchos que venían a la iglesia y que se decían cristianos, en ese momento de la prueba, descubran que nunca fueron realmente cristianos. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 5 de su primera carta, 1 Juan capítulo 5, dice la Biblia en el versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios, si tú eres nacido de Dios, si tú llevaste a cabo en tu vida la verdadera experiencia de nacer de nuevo, si tú fuiste regenerado por el Espíritu Santo, vences al mundo. ¿Está claro? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Así que si alguien se deja marcar por el anticristo, ese espíritu de cobardía de prefiero comer, prefiero que no se mueran de hambre, aquí está mi mano, no, yo no soy cristiano, ese espíritu de cobardía no le pertenece a los hijos de Dios. Cristo dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es un espíritu que llega y nos empuja hasta el grado del martirio. La misma palabra, testigo, me seréis testigos. En Hechos 1:8, la palabra original griega es martureo, de donde tenemos la palabra mártir,
O sea, el que recibe el Espíritu Santo recibe un poder sobrenatural para enfrentarse al mundo entero, a los Goliaths, a las Jericós, a la oposición, a la maldad y vencer. El que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria con la que vencemos al mundo? Por la fe, que es el tesoro más preciado y más profundo que el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida. Es nuestra fe, es la certeza de que cuando muramos estamos esperando cielos y nueva tierra, es la certeza de lo que se espera y es la convicción, es una convicción, aunque no la podamos ver, de lo invisible. Estoy seguro que mi Dios es fiel y Él guardará mi depósito para aquel día. Fueron las palabras de un hombre llamado Saulo de Tarso, o Pablo, antes de morir en su segunda carta a Timoteo. Yo estoy listo para ser echado a las fieras, pero estoy seguro, no voy a negar a Cristo, me van a arrancar la cabeza a los leones, me van a cortar la cabeza igual a que todos mis compañeros que los echaron, los quemaron vivos, les arrancaron las uñas, los quitaron a sus hijos, y todos a la hora del martirio cantaban ante el César. Y el César decía, cállenlos, no puedo soportar lo que dicen, confiesen que César es el Curios, o el Señor. Y los cristianos abajo en el Coliseo le decían, no hay Señor más que Dios. Tú no eres el Señor, es Cristo, y por ello fueron despedazados, torturados y masacrados por las fieras. El libro de Hebreos nos relata, en el capítulo 11, la experiencia de todas estas personas que comenzaron a manifestar desde el principio que tenían un sello especial en sus vidas para poder soportar el sufrimiento y la persecución. Y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 36 en adelante, otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, o sea, con un serrucho los partieron a la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, o sea que no traían ni ropa, mataban a un animal y se ponían la piel que tenían, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, mientras estuvieron vivos, no recibieron recompensas, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, el cual es Cristo, para que no fuesen ellos madurados o perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, es necesario que todos nosotros entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Este es un evangelio y este es un mensaje que no es popular actualmente en el mundo, porque ahorita está el evangelio de la prosperidad, de la salud y de que todo te va a ir bien, y ven a Cristo y disfrutarás y tendrás y reinarás. Ya quieren en vida reinar. Era la opinión de los corintios. Pablo les dice, ya están satisfechos, ya reinan sin nosotros. Nosotros somos pobres y ustedes ricos, nosotros perseguidos y ustedes dicen que tienen todo. O sea, no es posible que una persona pueda creer que cuando recibe a Cristo ya recibió toda la felicidad. Dios no va a adelantarle la felicidad a unos y a otros no. Hasta que estemos todos juntos se nos dará la recompensa final en el reino milenial. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y en tiempos de la persecución del anticristo se levantará lo que se llama la apostasía. La apostasía es apartarse de la verdad. La apostasía es salirse del camino. Un apóstata es una persona que conoció quién era Cristo, que conoció las sagradas escrituras, que supo que él era el camino, la verdad y la vida, que militó dentro de la iglesia, que vino a la iglesia, que tomó estudios
pero que nunca fue salvo. Nunca, jamás fue regenerado. Gustó del Espíritu Santo, participó y gustó del don celestial, pero cuando él cayó, le pasó lo que al perro y lo que al puerco, que regresó a su vómito y a volverse a revolcar en el lodo, porque su naturaleza nunca fue cambiada. ¿Por qué el perro regresa a su vómito? Porque es perro. Para que el perro deje de comerse su vómito, tiene que convertirse en caballo o en otra naturaleza. Pero mientras él tenga su naturaleza perruna, se seguirá comiendo su vómito y el puerco le encantará el lodo, porque así nacieron. Entonces, estas personas indican en 2 de Pedro capítulo 2 que nunca fueron salvos. Fueron nubes sin agua, muertos, desarraigados 2 veces, muertos físicamente y morirán eternamente en la segunda muerte para siempre lejos de Dios. Y no es, amados hermanos, hasta que atravesamos la prueba que cuando se manifiesta qué es lo que realmente tenemos en nuestro corazón. No es hasta que tienes la prueba de una mujer que no es tu esposa, no es hasta que tienes la prueba de tener dinero que no es tuyo, no es hasta que tienes la oportunidad de hacerte rico, no es hasta la oportunidad que tienes de pecar, hasta cuándo se manifiesta lo que realmente somos delante de Dios. Vean esta verdad en Deuteronomio capítulo 8, en el Antiguo Testamento, versículo 2 al 4. Y le dice Dios al pueblo hebreo: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Dios sacó de Egipto a su pueblo y lo metió al desierto. El camino entre Egipto y la tierra de Canaán era en línea recta. Podían haber sido llevados por el camino más corto, pero Dios se los llevó a propósito, los desvió Dios, la nube de Dios los desvió por otro lado y los llevó a un lugar de prueba que se llama el desierto. Porque Él quería demostrarles a ese pueblo que redimió y que comieron el Cordero Pascual y que salieron de Egipto, que realmente la mayoría de los que salieron de Egipto, excepto 3 personas, Moisés, Josué y Caleb, todos los demás se quedaron en el desierto, porque en el desierto fueron probados. Dice Deuteronomio 8:2, y Dios nos prueba para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando somos cristianos, estamos acostumbrados a alimentar el cuerpo, a desayunar, comer, cenar y educar nuestra mente. Fuimos a la escuela, hicimos una carrera, el alma, el intelecto. Pero conocemos a Dios y Él nos revela desde el cielo otro alimento. Porque Dios nos enseña en la Biblia que aparte de mente y de cuerpo físico, tenemos un espíritu. Y ese espíritu entre nosotros necesita, así como el cuerpo físico y la mente, alimentarse. Y así como si yo dejo de alimentar mi cuerpo y mi mente, me vuelvo un bruto e intelectual o me vuelvo un anémico físicamente, me puedo volver también espiritualmente una persona raquítica ante sus ojos. Entonces Dios me revela que hay un alimento que yo no conocía antes de ser cristiano, y es la Biblia. Y ahora con la Biblia puedo comprobar una cosa, que yo puedo suprimir la comida física, se llama ayuno, y no comer, y durante esos días, 10 días, 20 días, hasta tal vez 2 o 3 semanas, alimentarme nada más de la palabra. Y ese alimento espiritual es tan poderoso y tan suficiente para mantener mi vida física, inclusive. Y comienzo a comprender que no solo de pan, no solo físicamente, hay algo más importante que la misma comida física, es el alimento de Dios. Y muchos de ustedes, cristianos, que nos escuchan y nos ven a través de la televisión, no han conocido, no se alimentan de la palabra diario.
No comen este pan diario, no tienen un contacto con la Biblia diario, no la meditan, no la digieren, no la mastican, no viven en la palabra. Entonces sus espíritus solamente se contentan con llegar el domingo, santo, 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 y cantar en la iglesia, un estudio a la semana. ¿Y cómo pueden enfrentarse a tanta maldad? ¿Cómo puedes tener fuerza para enfrentarte a un mundo hostil ante nosotros, que nos agrede, que nos persigue? No se puede hacer esto, porque separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. El apóstol Juan se refiere a este periodo de prueba que vendrá sobre el mundo en Apocalipsis 3:10 para probar a los que habitan en la tierra. Pablo menciona este tiempo en 2 de Tesalonicenses 2:3 como la apostasía que vendrá antes de que inclusive el anticristo se manifieste. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 28, dice que meditemos y vivamos en la palabra, no sea que muchos en la venida de Cristo sean avergonzados. Cristo hizo una pregunta para desafiar a la iglesia en Lucas 18, del 7 al 8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo venga, realmente te voy a encontrar velando, orando, limpiando tu alma, porque todo el que tiene esta esperanza de que Cristo viene, 1 Juan 3, se purifica a sí mismo. Y cuando Él se manifieste y seamos sacados de la tierra, serán sacados los que fueron dignos. Y Jesús nos dice en Mateo 24, orad para que seáis tenidos dignos de escapar todas estas cosas. Entonces es preciso, iglesia que escuchas en este momento, que comiences a prepararte para la persecución que viene sobre el mundo entero. Que comiences realmente a saber, ¿soy o no soy cristiano? O sea, comienza a reflexionar, porque viene como un lazo sobre la tierra. Como en los tiempos de Noé, estaban comiendo y bebiendo, la gente ja, y jo, y jiji en el jolgorio, y creían que no iba a pasar nada, y que no iba a pasar nada, las cosas se van a componer, etcétera, etcétera, y cayó como ladrón en la noche. Pero nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día el rapto nos sorprenda como ladrón en la noche, porque somos hijos de la luz, no somos hijos de la noche. Por tanto, velemos, porque los que en la noche viven se embriagan de noche, pero nosotros, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, seamos sobrios y prudentes en todo, esperando y teniendo como yelmo la salvación, la venida y bienaventurada manifestación de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. Ante esta grande apostasía que vendrá sobre el mundo entero, regresamos a Mateo 24, dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin será salvo. Esta palabra salvo, soteria en el griego, no está hablando de la salvación del alma, porque aquí está hablando de la salvación de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo. El que persevere hasta el fin, el que cuando comience realmente la persecución del anticristo, los que soporten la persecución del anticristo, ellos serán salvados de la ira que vendrá. En el mismo día del rapto viene la ira de Dios. Somos sacados y la ira de Dios cae sobre la tierra. Y los que se van con Cristo son los que hasta el fin perseveraron, porque demostraron con su perseverancia que verdaderamente eran hijos de Dios. Ya lo leímos en 1 Juan 5, 4 y 5, el que es nacido de Dios vence, el que es nacido de Dios persevera. La perseverancia de los santos es la evidencia más grande de que tú y yo tenemos a Jesucristo. Los que se quedan rezagados, los que se van a quedar abandonados, los que se van a comenzar a enfriar, ya desde ahorita se están enfriando. Ya comienza la apostasía en estos tiempos que vivimos. Tanto sexo ilícito en la televisión,
tanta inmoralidad, tanto adulterio, tanto robo, tanto engaño, tanta decepción con todos los medios a nuestro alrededor, está causando que muchos que no son cristianos digan, esto es demasiado, yo no puedo pelear, no tengo las fuerzas, y tienes todititita la razón. Porque separado de Cristo, tú no entiendes que si tú te enfrentas a este mundo hostil que nos está rodeando, no vamos a poder. No es con espada, no es con ejército, no es con vitaminas, no es en mis fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. No puedo enfrentarme a Goliat en mi nombre, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces todas estas personas van a caer, se van a enfriar, se van a alejar. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9, también es muy preciso hablando de los que aguantarán la persecución hasta el fin. ¿Sabe el Señor librar de las pruebas o de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí vemos de nuevo que Dios rescata de la prueba a sus fieles y entonces destruye a los fieles que permanecen aquí. Continúa en Mateo 24, Jesucristo diciendo en el versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahorita solamente te aborrece tu suegra. Ahorita solamente 2 o 3 estudiantes no te hablan. En tu familia te dejó de hablar tu cuñado, te dejó de hablar un tío, una tía, y ya por eso, ya mejor no soy cristiano. Y ahí en la fiesta, ya llegó el santo, ya llegó la santa, y que no eres diferente, y ya por eso, ya, ahora, imagínate que todos a tu alrededor te odiaran y te persiguieran. ¿Aguantarías? ¿Aguantarías? ¿Tienes realmente a Cristo para poder decirle al mundo, como ese gran esclavo que mataron, Antipas, que se le llama en Apocalipsis el testigo fiel? Estaba el César un día, una tarde asoleada ahí en Roma, y todo el mundo tenía que pasar una vez al año y levantar la mano como ciudadano romano y decir, salve César Curios. César, ten larga vida, tú eres el Señor. Y se agachaban, y él se proclamó, los Césares se proclamaron dioses. Y un día un esclavo se quedó parado, y el César le dijo al centurión, ¿veo bien o necesito lentes Ray-Ban? Y le contestó el centurión romano, ¿estás viendo bien, César? Hay un señor ahí parado. Y le dijo el César, ve y dile que el mundo entero está contra él, que si no se hinca, lo voy a echar ahorita al Coliseo romano. Entonces fue el centurión romano y le dijo, Antipas se llamaba, Antipas, ¿qué no sabes que el mundo entero está contra ti? Y entonces Antipas le dijo al centurión romano, ve y dile al César, que si el mundo entero está contra mí, yo estoy contra el mundo entero también. Lo quemaron vivo en aceite hirviendo. ¿Estás tú realmente preparando tu corazón y tu alma para llegar a este punto donde la gente nos va a aborrecer y nos va a perseguir por causa del nombre de Cristo? Jesús dijo en Juan 15, si el mundo los aborrece, sepan que a mí, antes que a ustedes, me aborreció, al grado que me arrastraron, me escupieron, era un odio tan grande que dice el Salmo 22, Cristo veía a la gente y a sus verdugos como perros, como toros, como animales salvajes, arremetiendo contra él, como si hubiera matado a 50,000 niños, como si hubiera sido un contrabandista de drogas, como si hubiera robado al mundo, y no hizo nada más que decir al mundo que sus obras eran malas, y que él era la luz. Y le levantaron y le vituperaron y le arrancaron los pelos y la barba y le rompieron la nariz y le rompieron la cara y las cejas y lo clavaron y no estaban satisfechos cuando él gritó, tengo sed. Mojaron una esponja y se la dieron porque no saciaban su ira en contra de él. Y le querían romper los huesos y no lo hicieron para que se cumpliera una profecía que no se quebraría un solo hueso del Mesías. Si el mundo los aborrece a ustedes, a mí
el profeta Isaías me anunció como varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y a ti? ¿Ya te han arrastrado? ¿Ya te han clavado clavos? Dice Hebreos 12, hermanos, aún no habéis sufrido hasta la sangre para que vuestro ánimo se canse hasta desmayar. Consideren aquel, o sea, Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestra alma no se canse hasta desmayar. Siempre acuérdate cuando tienes alguna persecución, cuando te dejan de hablar, cuando te critican por causa de Cristo, que no es nada comparado con los mártires, no es nada con lo que sufrió Cristo, no es nada con lo que viene contra el mundo y lo que el mundo hará en contra de nosotros. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes quién fue el enemigo más grande de Cristo aquí en este mundo? El enemigo más grande de Cristo en este mundo fue el espíritu de religión. El espíritu religioso, no el de hechicería, no el de fornicación, no el de adulterio, el espíritu que más se le enfrentó a Cristo y lo resistió y fue antagónico a su persona fue el espíritu de religiosidad. Fueron los religiosos, las personas que no soportan, como Caín, que seas bueno, que seas santo y que agrades a Dios. Los que no soportan que hay otro camino, ni ninguna exclusividad, porque no pueden permitir exclusividad, ni permiten verdades absolutas, son los que nos van a perseguir. Y si no, vamos a repasar las páginas de la historia y volvamos hacia atrás y recordemos la Inquisición. A los que tengan alguna duda, ¿quiénes son los que matan y persiguen a los que llevan la bandera de la luz? Los entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 9. Muchos tropezarán entonces. Y miren lo que dice Cristo. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí encontramos que entonces van a caer de la fe de Cristo, el amor se enfriará por causa de la persecución y de la maldad. Habrá como la Gestapo de Hitler, habrá como la KGB rusa, por todos lados espías que te dirán, dime dónde hay cristianos orando. Y por unos pocos billetes o por un favor del gobierno del anticristo, les vas a decir, pues ahí cerca de Tlalnepantla se juntan a orar. Dice Cristo, se entregarán unos a otros. Habrá hijos que inclusive, dice Lucas, entreguen a sus papás. Habrá papás que entreguen a sus hijos. Será tan grande la maldad en el mundo que se describe en Apocalipsis capítulo 9 con estas palabras. Dice en Apocalipsis 9, en la cuarta y la quinta trompeta, describiendo la maldad de los hombres. Versículo 20. Los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Miren ustedes los pecados de los últimos tiempos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, antes de que venga Cristo, aumentará la adoración, el espiritismo, la hechicería, el ocultismo, la adoración a las pirámides de Teotihuacán, la nueva era, cargarte de energía, las pirámides, las piedras de cuarzo, todo esto aumentará. Chayamichán, un señor que dice que él tiene poderes de Dios, ni dejaron de adorar a las imágenes de oro, la idolatría prevalecerá, de plata, de bronce, de piedra, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron, miren ustedes, de sus homicidios. O sea, en esos tiempos va a haber demasiados. Si creen ahorita que hay criminalidad en la Ciudad de México, espérense a los tiempos del anticristo. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. Será rampante el pecado sexual antes de que Cristo venga. Va a ser Sodoma y Gomorra el mundo entero. Ni de sus hurtos. El que no tranza, no avanza. Cristo, ilustrando todo esto, dice que el que persevere hasta el fin, versículo 13, será salvo.
Y esta liberación, esta salvación que está mencionando es la ira que vendrá inmediatamente después de que el anticristo se dé cuenta y busque por todos lados a los que perseguía, ya no los va a encontrar, porque esta gran tribulación, esta gran persecución, de acuerdo a Cristo, será acortada. El versículo 21, habrá gran tribulación entonces, cual no la ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Escuchen el versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, en el griego es puesto un límite. Si no tuvieran un límite, si Dios no pusiera un límite a la persecución contra nosotros, nadie podría ser arrebatado, o salvado, o librado. Mas por causa de los escogidos, aquellos días, o sea, de persecución, serán acortados. Cuando el anticristo voltee y le diga, pues ya no hay cristianos, se fueron, desaparecieron del mundo, en ese momento caerá la ira de Dios, y aquellos, vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual mismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esa persecución contra nosotros, cuando seamos sacados, el mundo, Dios lo vengará, porque dice Dios, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. En Apocalipsis 6:10, las almas de los muertos le decían allá arriba a Dios, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de los que están en la tierra sufriendo? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poquito más hasta que los que estábamos aquí en la tierra moriríamos igual que ellos. Y en Apocalipsis 7 aparece una gran multitud de toda tribu y lengua y nación, italianos, brasileños, mexicanos, americanos, una gran multitud de todas las naciones. Y entonces Juan oye a un anciano que le pregunta, ¿quiénes son estos y dónde han salido? Y la respuesta es, estos han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas con el Cordero. Si la gran tribulación van a ser puramente judíos, como muchos enseñan, y que es para los judíos, porque dice que de toda tribu, de toda lengua y de toda nación están en el cielo y son los que escaparon o son los que murieron a través del martirio del anticristo. El que persevere hasta el fin, ese será librado. Ahora en Mateo capítulo 24, versículo 15, Cristo nos proporciona una información que le podríamos llamar de supervivencia o de sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir a los que estén en aquellos tiempos? Y este cambio nos lo indican las palabras por tanto. Aquí comienza Cristo a proporcionarnos información para que nosotros sepamos cómo sobrevivir a esos tiempos peligrosos. Dice el versículo 15, por tanto cuando veáis, y aquí se refiere a que no solamente los judíos, porque gracias a los satélites podremos en nuestra casa prender 24 horas o el canal 13 o las noticias de CNN o cualquier otra estación de radiodifusora de noticias internacionales, y cuando nosotros veamos en el lugar santo, o sea, en Jerusalén, la abominación desoladora, o sea, el anticristo, lo vamos a ver a continuación, que habló el profeta Daniel, entonces los que estén allá físicamente en Jerusalén o en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La iglesia no guarda el día de reposo. Aquí es una información para los que están allá físicamente viviendo en Jerusalén. Versículo 21, porque habrá entonces grande tribulación,
cual no la ha habido desde que hay en el mundo, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería librado, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por primera vez, en sus 3 años y medio de ministerio, Cristo les presenta a los discípulos al Cristo falso, de Satanás, al hombre malévolo que tratará de perseguir y destruir al pueblo que Dios ganó con su propia sangre. Y vamos a comprobar en esta noche, vayamos al libro de Daniel, de que la abominación desoladora que Cristo menciona, que mencionó Daniel, es el anticristo. En Daniel capítulo 8, versículos 11 y 12, está hablando de un hombre llamado Antíoco Epífanes, el cual es un prototipo o un tipo del futuro anticristo, exactamente igual que lo fue Adolfo Hitler. Hitler es el ejemplo más grande viviente en nuestra era, en nuestra época que vivimos en este siglo, de lo que el anticristo va a hacer, multiplicado a quién sabe qué potencia. Pero aquí dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y vamos a ver que el anticristo, esto tiene un doble cumplimiento, se cumplió en ese hombre en aquella época de Daniel, y se va a cumplir en el anticristo. Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En el año 150 antes de Cristo, se levantó una familia judía llamada los Macabeos. Judas Macabeo no soportó que un hombre griego, pagano, idólatra, satánico, controlado por demonios, llegara a Jerusalén y violara el templo y el sacrificio de los judíos. Dios les prohibió a los judíos comer puerco, y menos hacer el sacrificio a Dios de un puerco. Antíoco Epífanes mató un puerco, se metió al lugar santo, al lugar santísimo, y lo ofreció al dios Zeus, para burlarse de Jehová, el Dios de los ejércitos. Judas Macabeo se levantó con la familia de los Macabeos, hubo una guerra tremenda entre el año 150 y 165 antes de Jesucristo, y gracias a Dios que le pudieron expulsar. Pero lo mismo exactamente va a ser el anticristo. A la mitad de la semana entrará al templo, segunda Tesalonicenses capítulo 2, y se hará pasar por Dios y violará el sacrificio, y sabemos que como lo hizo Antíoco Epífanes, lo repetirá el anticristo. Y dice el versículo 12, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Aquí encontramos que el anticristo, en Apocalipsis 13, la Biblia nos enseña que Satanás le entrega al anticristo, miren lo que hace el diablo, le entrega a un ser humano, ese ha sido el sueño del diablo durante toda la historia, le entrega a un ser humano su poder, totalmente todo el poder de Satanás. Imagínense qué poder tendrá el anticristo, la sabiduría satánica, la inteligencia en los misterios del ocultismo. Todo será el hombre más enigmático y más malévolo y perverso que ha existido. Y este hombre, el anticristo, al recibir el poder de Satanás, así como Dios se vació en Cristo, así el Satanás se vaciará en el anticristo. El anticristo tendrá el poder de todo el ejército de los demonios del universo a su disposición. El ejército le fue entregado. Daniel 9, versículo 27. Y por otra semana, o sea, 7 años, es la semana que falta del cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 24, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, aquí está, hará cesar el sacrificio. Esto nos habla de que para que el anticristo se manifieste, antes nosotros, los cristianos, tenemos que estar seguros
que ya los judíos están volviendo a hacer sacrificios a Dios. Porque al iniciarse la semana 70 de Daniel, o la tribulación, la gran tribulación de la ira de Dios, que son 7 años, el inicio de la semana comienza cuando se firme el pacto entre Israel y los árabes. Ahí comienza, él confirma el pacto y se les promete a los judíos 7 años de que nadie se va a meter con ellos. A los 3 años y medio, él les va a permitir en este pacto volver a restituir el sacrificio, les va a permitir reconstruir el templo. ¿Quién sabe qué milagro y qué labia tendrá este hombre malévolo para que los judíos confíen en él? Pero a los 3 años y medio, de acuerdo a Daniel, y de acuerdo a Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, 13 y 17, el anticristo cesa el sacrificio. Y después dice Daniel 9:27, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Otra vez, quitarán el continuo sacrificio y pondrán, ¿qué cosa? La abominación desoladora, de la que Cristo habló, que Daniel había mencionado. Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, es el mismo hombre, la misma persona, con diferentes nombres, y la bestia de Apocalipsis 12, 13 y 17, y el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Satanás, a la mitad de la semana, hace que el mundo se vuelva hacia él, se quita la máscara, persigue a los judíos, persigue a los cristianos, y Cristo da instrucciones precisas. Vamos a Mateo 24 otra vez, para que los que se encuentren en Jerusalén puedan y tengan la oportunidad de escapar y ser librados de esta terrible persecución. Dice Mateo 24, versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería librado, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay muchas personas que han enseñado que la palabra escogidos o elegidos son los judíos. Y dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, de tal manera que engañarán a los escogidos, si fuera posible. Y tenemos también aquí el versículo 31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Muy bien, si las personas que dicen que son los judíos los escogidos de Dios, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia nos muestra que los judíos, la nación de Israel, será salva al final de los 7 años. Los únicos judíos que van a estar dando testimonio y sobreviviendo al anticristo serán 144,000 sellados que no van a poder ser tocados. 144,000 que son las primicias, de acuerdo a Apocalipsis, de la salvación de Israel al final de los 7 años. En Lucas 21, versículo 24, el Señor Jesucristo lo enseñó muy claramente. Y dice en Lucas 21, 24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Aquí está hablando de los judíos. Y Jerusalén será hollada o pisoteada, ¿por quiénes? Por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Romanos 11, 25 y 26 dice la Biblia que cuando Cristo venga en su segunda venida, todo Israel será salvo.
Daniel 9:24 dice que entonces cuando se acabe el pecado y se ponga fin la prevaricación y se selle al Santo de los Santos, Israel será salvo. Entonces, pasajes, los judíos no serán salvos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, el Israel no convertido, como lo serán los elegidos de Dios antes de que empiece el Señor, no pueden ser los elegidos de Mateo 24, porque dice que cuando venga de un extremo, sea del oriente, del África, hasta la Antártida, o del Polo Norte hasta el sur, de los cuatro extremos, llamará a sus escogidos, y entonces vendrá el juicio y vendrá la ira de Dios. Entonces, si fueran los puros judíos, estarían en Jerusalén, pero aquí está hablando que de toda la tierra, Dios levantará a sus escogidos, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre, y comenzará el día del Señor. A estos escogidos se les llama santos en Apocalipsis 13:7. En Apocalipsis 12:17 se les llama los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, resumiendo en esta noche, amados hermanos, Cristo nos da en medio de todas estas malas noticias una buena noticia. Los que perseveren hasta el final, que sean fieles hasta la muerte, recibirán la corona de la vida. Por mucho tiempo se ha enseñado que los cristianos no van a padecer por el anticristo, no vamos a pasar por la tribulación de una forma equivocada, y si yo estuviera equivocado, o si la Biblia estuviera equivocada, y no somos arrebatados antes, gloria a Dios. Pero si no, ¿qué susto te vas a llevar? Es mejor que nos preparemos y que tracemos mejor la palabra y que la estudiemos más profundamente y que sepamos que Dios nos llamó para que, si sufrimos por su nombre, algún día también reinaremos con Él. En la próxima clase veremos 3 sucesos que tendrán lugar consecutivamente y pondrán fin al régimen del terror del anticristo. La señal del fin del mundo, la señal de la venida de Cristo y la reunión de los escogidos de los 4 vientos del mundo entero. Señor, en esta noche en que hemos abierto tu santa palabra para conocer tu verdad y apercibirnos y tomar en serio nuestra vocación y elección, te damos gracias por el Espíritu Santo que has hecho morar en aquellos que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Te damos gracias porque viniste a darnos vida y vida en abundancia, y a recordarnos que las aflicciones que suframos no son comparables a la gloria que en nosotros se ha de manifestar en aquel día. Tu palabra nos dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Tú creías que ser cristiano es ser religioso y formar parte de una organización nada más, bautizarte, tomar la Santa Cena y vivir como quieres? Estás equivocado. Yo he venido para que me sigas, dice el Señor, para que te niegues a ti mismo, para que cargues una cruz y entonces puedas seguirme en espíritu y en verdad. Ejemplo nos ha dejado Dios en la Biblia de todos los hombres y mujeres que vivieron y murieron por Él. Sus profetas fueron apedreados, sus apóstoles torturados, y Él fue crucificado. ¿Acaso somos mayores que Él? ¿Acaso somos más privilegiados que ellos para creer que podemos dormir en sábanas de seda y vivir una vida cristiana tibia, fría y superficial? Dios nos llamó a la santidad, y
Y sin esta santidad, sin esta pureza de alma, nadie le podrá ver, porque Él es un Dios santo y nos llamó para que fuéramos obedientes si en verdad le conocemos y hemos sido transformados por su Espíritu Santo. La vida cristiana no es automática, pero vamos de gloria en gloria. En la vida cristiana hay caídas, es verdad. Somos muy débiles y frágiles, pero nos levantamos cuando somos de Él. El cristiano no es la persona que nunca cae. El cristiano no es un ángel ni un querubín perfecto. El cristiano es un hombre y una mujer vulnerable, que proviene del polvo de la tierra, pero que tiene el poder de Dios en su corazón, y que cuando cae se arrepiente y llora y se angustia por su conciencia y la culpa que produce el Espíritu Santo cuando vivimos en pecado. Este es el cristiano, un hombre y una mujer que buscan cada día ser mejores, ser más santos con Él y dentro de nosotros. Te alabamos, Jesús, porque eres tú el que vive en nuestra vida. Eres tú el que nos da la fuerza. Eres tú el que peleas nuestras batallas. Eres tú el que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones y nos levantas del polvo y nos vuelves el gozo de tu salvación. A ti te bendecimos, a ti te adoramos, y esta oración que te damos es la evidencia más grande que en verdad te amamos con todo nuestro corazón. En esta noche muchos de ustedes necesitan hacer firme su vocación y elección, porque si tú la haces, será muy difícil de que caigas para siempre, porque Dios no dejará caído al justo, porque Jehová sostiene su mano, y cuando cayere, será levantado. Y si cayere 7 veces le levantará, porque Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Él es Dios, fiel a su pacto y misericordioso. Pero tú tómale en serio en esta noche e invítale a tu vida como tu Señor y Salvador. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras si quieres por primera vez recibir a Jesucristo. Señor mío y Dios mío, en esta noche reconozco que mi vida deja mucho que desear, que no soy la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco que no tengo poder en mi vida para dejar el pecado, ni cambiar mi manera de vivir, porque necesito en esta noche a tu Espíritu Santo. Creo que tu Hijo Jesús pagó en la cruz en mi lugar y derramó su sangre para limpiar mis pecados. Creo que a los 3 días le levantaste de los muertos y que ahora está tu Hijo sentado a tu diestra, viviendo para interceder por mí. A ti, Jesús, Hijo de Dios, te pido que entres a mi corazón, me des el Espíritu Santo y me hagas valiente para enfrentarme al mundo entero, si es posible, y ser fiel hasta la muerte. En tu nombre, Jesús, te recibo en mi corazón.